Bueno, muy buenas tardes. Hoy estamos en nuestro programa Tú opinas, yo escucho. Bueno, hoy entrevistaremos a una docente de nuestra institución educativa Rural El Junco. Buenas tardes, profesora Claudia Andrea. Es un gusto para mí hacerte esta entrevista. Recordemos que nuestra docente es especialista en aplicación de TIC para la educación con una trayectoria en nuestra institución de 8 años. Bueno, ahora sí entraremos en materia, profe. ¿Qué opinión tiene usted de la educación actual y la del pasado? Bueno, entonces muchísimas gracias Emily por el ratico que vamos a compartir, por esta entrevista que tú quisiste desarrollar para la institución, donde hablaremos un poquito sobre esos avances de la educación y el proceso del aprendizaje. Bueno, cuando hablamos de una educación actual, estamos buscando que el estudiante primeramente se personalice, se busque la igualdad, la colaboración, la comunicación. Estamos hablando de un trabajo colaborativo que se da por medio de un constructivismo que ha llevado a que el docente en el aula de clase tenga experiencias muy buenas y aprendizajes muy significativos. Pero entonces no podemos dejar de hablar de la educación del pasado, que fue un modelo tradicional, conductista, donde el docente pues era como el único que llevaba el saber en esa época y hacía pues que el estudiante solamente fuera una persona que escuchaba y siguiera pues como el orden de los conocimientos que él llevaba. Pero no podemos desechar tampoco esta educación porque yo pienso que nos dio muchas bases en cuanto a esta transformación y transición que estamos haciendo siglos tras siglos para poder llegar a lo que ahora estamos, a un aprendizaje más dinámico y donde buscamos que los aprendizajes sean más significativos. Bueno, ¿qué actores intervienen en la educación actual? Bueno, entonces en ese momento yo pienso que los actores que intervienen en la educación son el estudiante, el docente y esa conformación de los saberes educativos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si ellos tres van de la mano, entonces se va a lograr un aprendizaje mucho más significativo en el aula de clase, ya que uno va a complementar al otro y se va a poder evaluar, ¿cierto? Porque lo que buscamos es que en este momento nuestra educación vaya girando poco a poco en cuanto a la transformación de los saberes y donde los aprendizajes se den mucho más dinámicos. Bueno, para finalizar, ¿nos podrías dar tu apreciación frente a los procesos de enseñanza y la activación de saberes y la evaluación de este presente siglo? Bueno, entonces ahí es muy importante hablar de esas tres partes. Primero, de ese proceso de enseñanza. ¿Cómo se da el proceso de enseñanza? Yo pienso que se está dando más dinámico porque en el momento que el docente lleva al aula de clase las TIC, las herramientas digitales, y el estudiante ya se siente con capacidad de enfrentarse a ese nuevo mundo, aprender nuevas cosas que para ellos en el pasado era muy desconocido, entonces ahora tenemos esas herramientas tan valiosas. Y yo pienso que sabiéndoles dar el buen uso y sabiéndolas incorporar en los contenidos del aula de clase, vamos a lograr experiencias muy significativas y aprendizajes muy buenos en el educando. Si hablamos de la activación de los saberes, entonces estas están de una forma continua. ¿Por qué? Porque el docente día a día está tratando de hacer que el estudiante se enamore primeramente de esos conocimientos que va a ir a adquirir, que sienta amor por llegar al aula de clase. Entonces, solamente esa activación se hace con buena motivación, con una buena preparación, donde el docente esté dispuesto a aprender también del educando, porque no solamente el docente lleva los conocimientos, uno también aprende de sus estudiantes. Entonces es una dinámica muy bonita, Emily, porque se comparte, se interactúa. Y ya para la evaluación debe de ser continuo. Es un proceso continuo, pero no haciendo que el estudiante se sienta intimidado, ¿no? Porque tú puedes evaluar de cualquier forma para que a él sea más flexible y tú como docente te puedas dar cuenta de lo que él aprendió. Porque yo pienso que cuando tú llevas un examen al aula de clase, muchos estudiantes pueden saber muchas cosas, pero se sienten intimidados, a veces sienten temor. Pero si tú la haces de una forma dinámica, de una forma que el estudiante se sienta seguro de participar, eso es una forma de evaluación. Bueno, entonces muchas gracias por tu tiempo y aparte de ello. Bueno, Emily, de todas maneras, fue un placer haber compartido este momento
Y me gusta mucho una frase que escuché de Gregorio Lori, donde decía que este gremio es muy erosionado. Pero es erosionado ¿por qué? Porque hay docentes que no sienten esa pasión por enseñar. Hay docentes que no sienten ese amor por hacer de que la educación día a día sea mucho más flexible. Entonces, cuando tú solamente te acomodas en la nómina de lo que vas a ganar, entonces no estás sintiendo pasión ni amor por lo que haces. Bueno, muchas gracias. Con mucho gusto, Emily.